Bueno, Nehemías capítulo 7, entonces, tenemos que abrir nuestra Biblia, vamos a leer algunas porciones. Arrancamos, versículo primero, y dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar la puerta y trancarla. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados en su genealogía, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llegó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsan, Milperet, Bilbai, Neún, Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y a continuación de allí, bueno, tenemos todo un listado extenso, no lo vamos a leer. Esto también se encuentra similar a lo que aparece en Esdras capítulo 2, ya lo hemos visto cuando veíamos Esdras, ¿verdad? Y vamos a conectar por el versículo 70, en Nehemías 7, 70, dice que: y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Aquí culmina el capítulo. Y bien, tenemos entonces toda la narración ahora de los eventos que acontecerían a partir de que ya había sido terminada la obra tanto de reedificación del templo, y seguidamente la de los muros, ¿no? Del muro de toda la ciudad. Pero dice el versículo primero que leíamos, dice luego que el muro fue edificado. Entonces aquí estamos observando. Y claro, de golpe si hemos visto toda la narración de lo que es el libro de Esdras, también lo que vimos con anterioridad de los profetas menores que veníamos analizando. Y bueno, parece ser que de golpe todo esto pasó un poco seguido, continuado allí en poco tiempo. Todos los siervos del Señor salieron a una, y bueno, vamos a ver que no fue así. Hubo una buena cantidad de tiempo entre una situación y otra. Podríamos ubicarnos en cuanto a lo que veníamos viendo finalizando los libros de los reyes, donde ya
va a comenzar, entra la actuación de los babilonios para llevar cautivo al pueblo, allá por el 605 aproximadamente. Cautivo el pueblo, pasan los 70 años que estaban previstos en las profecías, ¿no? Y bueno, y allí vemos que arranca Esdras, ¿no es cierto?, en el 538, movilizando el corazón. Primero dice que el Señor movió el corazón de Ciro allí, ¿no es cierto?, para que permitiera el regreso del pueblo de Dios, para hacer esta obra, ¿no? En condiciones que igualmente no eran las más favorables, según hemos venido analizando, ¿no? Siempre los enemigos estuvieron presentes. Ahora, qué interesante ver también todo el contexto de esto, porque, claro, había fuerte oposición. ¿Oposición a qué? A que un puñado de hombres, para decir así, porque dice, salen los números allí, 40 y tantos mil personas para hacer un pueblo era poca gente, ¿no? Pero tenían ya por el historial, digamos, en mente que había que oponerse a que nuevamente se reestructuraran y se conformaran en una ciudad, y encima en una ciudad amurallada, por pocos que fueran. ¿De qué remitía el miedo que tenía? Y evidentemente, si nosotros mismos tenemos acceso a encontrar la razón, sabían que el Dios que los asistía era el verdadero poderoso, ¿no? Y que los libraba más allá de los ejércitos numerosísimos y todo lo que se pudiera poner en contra, ¿no? Así que ciertamente no solo era una cuestión de bronca, digamos así, hacia aquel pueblo, sino que tenían, en el fondo, tenían miedo también de ver que otra vez se estaban organizando y se estaban armando, ¿no? Así que bien, así suceden los acontecimientos, decíamos, para ubicarnos en los tiempos. Nos ubicamos en el 538, que cuando comienza entonces, ahí vemos a Zorobabel y Jesúa, ¿no?, que son los que arrancan en la primera partida allí, para trabajar sobre la reedificación del templo. Del capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras, vemos también la intervención de Ageo y Zacarías, ¿verdad?, las profecías que también hemos estado analizando. Como segundo punto, la expedición de Esdras. Ya esto es, decíamos recién, 538, Esdras aparece en escena en el 458, capítulo 7 al 10 de Esdras. Así que ya ahí tenemos una cantidad de más de 50 años de una labor a la otra, o de una intervención a la otra. Y como tercer punto tenemos la comisión de Nehemías, 444 antes de Cristo, o sea, 14 años luego de Esdras. Y ahí llegamos al punto donde se culmina la construcción del muro, que haciendo la cuenta nos da una suma de 94 años. Así que ciertamente cuando vemos el listado que se presenta de las familias y descendencias y demás, esta cronología, seguramente algunos ya habrían fallecido. Entonces va a haber una diferencia entre lo que sucedió cuando era capítulo 2 y el pasaje que estamos leyendo del capítulo 7. Pero bueno, es una referencia simplemente. La realidad es que se estaba todo organizando nuevamente. Poca gente y una ciudad espaciosa y encima enemigos, ¿eh? Así que peligros. Y bueno, y siempre nosotros tratamos de encontrar algo que nos asista a nosotros también y nos lleve a una reflexión personal, ¿no es cierto?, para que nos aliente seguramente. Y claro, y hemos estado orando porque ciertamente hay peligros, hay temores, miedos inclusive, ¿verdad?
Pero qué bueno es saber que, como mencionábamos, hay un Dios poderoso que nos asiste más allá de todas las adversidades que puedan haber en este mundo, de padecimientos que tenemos, pero que también no todo es padecimiento, sino que hay bendiciones del Señor, cuidados del Señor, y quiere que sigamos adelante, nos asiste hasta el fin. Pero continuando con el desarrollo, justamente en este punto, vemos que hubo una organización, nos dice ahí el mismo versículo primero, porque dice que fueron colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Todos tenían que estar en la labor, involucrados. Nadie quedaba afuera. Esto también es un buen punto. No había excepciones. Igualmente nos dice de que los nobles, los más allí elevados en su condición social, económica, como que esquivaban un poco a la labor, pero no porque no fueran convocados, todos estaban convocados y todos tenían que estar trabajando. Y incluso habían ejemplos de esta labor, porque dice el versículo 2 que mandé a mi hermano Anani, el hermano de Nehemías, dice, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y hace una mención, una distinción especial, no por distinción en sí, sino mostrando una realidad, porque dice allí en nuestras Biblias, porque era varón de verdad. Notemos el calificativo, qué interesante. Y temeroso de Dios, más que muchos, ¿no? O sea que tenía características especiales. No era ningún superhombre, era, como lo dice ahí, era simplemente un hombre verdadero, temeroso de Dios. Nos hace acordar quizás a aquel calificativo sin igual que hace el mismo Dios a la persona de Job, ¿no? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vaya calificativo y dispuesto por el mismo Dios, ¿no? ¿Quién no anhelaría una definición de esa naturaleza? Pero no por la definición en sí, sino por la característica verdadera, ¿no es cierto? Hombres especiales. Pero qué bueno que el Señor nos anima y nos alienta a que nosotros nos acerquemos a ese ideal también, ¿no es cierto? En medio de todas las dificultades y demás, podamos tener ese ánimo, esa fortaleza. Quizás también podemos recordarnos de Abraham, allí nos muestra capítulo 15 de Génesis, y qué le dice el Señor, le dice, no temas. ¿Y por qué? Porque yo soy tu escudo. Y la canción linda esa también que escuchamos, cantamos todos y cantan los chicos allí cuando estábamos en el local, del Salmo 3, porque tú, Señor, que eres escudo alrededor de mí, no es solo un escudo que nos cubre de frente, nos cubre alrededor, y no solo eso, que levanta mi cabeza. Ese es el Señor que tenemos, y que el Señor nos anime a tener presente en medio, más aún en medio de tantas dificultades que hay en estos tiempos que vivimos, tener presente al Señor, a este Señor sin igual, que nos promueve de esta manera también especial, como lo hizo con aquellos hombres que estamos viendo en las narraciones bíblicas, y que enfrentaron también grandes desafíos y pudieron lograr los propósitos de Dios que estaban dispuestos sobre ellos. Así que esto era lo que vivían estos hombres, ¿no? Y de golpe, como decíamos, ¿no? Ese versículo 3 nos habla de toda una organización allí, por ejemplo, con el tema de las puertas, que era un lugar vulnerable también, ¿no? Si las puertas estaban abiertas, podían entrar los enemigos, entonces la orden fue de que solamente a la luz del sol
estuviesen abiertas para que todo el mundo esté bien despierto y mirando quién entraba, quién salía, ¿no? Porque allí nomás cercano estaban los enemigos, ¿no? Así que parece ser de que como había poca gente, estaban todas las casas todavía allí, no todas reedificadas, pero estaban distribuidos para que cada uno en su domicilio tuviera una parte del muro en custodia, ¿no? En guardias, etcétera, toda la organización que tenían sumada también a la parte de las puertas, que era, como decimos, una parte donde podía ser más prominente que entren por allí los enemigos. Y dice el versículo 4 que justamente porque la ciudad era espaciosa, grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Y ahora notemos el versículo 5. Qué interesante mención también que aparece acá en primera línea. Entonces puso Dios en mi corazón. Y esta frase la podemos mencionar todo con libertad, porque es una vivencia que tenemos los creyentes de continuo. Cuando sentimos en nuestro interior que somos llamados de alguna manera a algo, porque vemos un hermano necesitado, porque vemos que podemos colaborar de alguna manera en alguna labor dentro de la iglesia del Señor, en fin, porque podemos sumarnos, digamos, a una actividad en la iglesia y sentimos ese deseo, ese anhelo, esa fuerza ahí que nos lleva a pensar que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer. No tenemos que dejar pasar por alto cuando el Señor pone algún deseo, como dice acá, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, etcétera, que hiciera un desarrollo ahí lo que le tocaba acá a Nehemías hacer y que, como decimos, nos puede suceder y seguramente nos sucede a cada uno de nosotros en diversas cosas. Estar atento a eso, porque es el Señor que está llamando, ¿no?, a que nos dispongamos. Y si el Señor llama, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que acudir, ¿no es cierto?, hacernos presentes y sin temor alguno ponernos a la orden del Señor, ¿no es cierto?, para llevar adelante lo que Él nos disponga. Ahora, no obstante, volviendo a la situación que vivían el pueblo allí adentro de aquella ciudad ya amurallada, ya con su templo y ya organizándose, había habido un problema importante que lo estábamos viendo el jueves pasado, ahí nos narraba Tito, ¿no?, acerca de lo que pasaba con estos enemigos, donde escuchábamos el nombre de Tobías, por ejemplo, era uno de ellos, ¿verdad? Y se la ingeniaban con mucha maldad para evitar que el pueblo de Dios cumpliera sus objetivos, en este caso, levantar el muro. Pero qué estrategias habían echado a andar, veíamos, ¿no? Resulta ser de que Tobías se había casado con una mujer del pueblo. Su hijo también había hecho lo mismo, eso es lo que nos narra en el capítulo anterior que hemos visto. O sea, de que habían habido fallas. Los que tenían que tener la fe firme en su convicción, en su conocimiento de la voluntad de Dios, el mandato firme que es de que no se juntaran con aquellos vamos a decir y explicar un poco, con aquellos de distinta fe, porque a lo mejor
podrían escuchar de Dios y demás acerca de los enemigos, o de sus dioses y de las características y las bondades de aquellos dioses, ¿no? Escuchaba justamente un comentario vez pasada allí que decía el hermano que todos aquellos dioses que podemos encontrar mencionados en las mitologías y todo esto, eran dioses con distintos calificativos, pero lo único que hacían es de algún modo hostigar a aquellos que lo veneraban. No hay como en el Dios que nosotros, Dios único y verdadero en el cual nosotros tenemos nuestra fe, tenga el amor sin igual que tiene por cada uno de nosotros. Eso no existe. Quizás puedan hacer comparaciones, tanto de idolatría y tantas líneas de pensamientos erróneas desde la fundación del mundo prácticamente, pero esa característica es puntual del Dios que nosotros adoramos. Así que es el privilegio sin igual que tenemos. Pero justamente en esa convicción Dios nos manda y con todo conocimiento de causa que solamente nos juntemos, nos casemos directamente, ¿no es cierto?, con aquellos que tienen justamente la misma fe. Vamos a escuchar en nuestros días cuántos grupos por allí hablan de Dios, hablan de Jesucristo, pero no es el Dios ni el Jesucristo que nosotros conocemos, porque es un Dios que todo lo permite en algunos casos, en algunos de estos grupos, o es un Jesucristo que nos salva. Todo eso es falso. Pero escuchamos Dios, Jesucristo, qué bárbaro, ahí está, vamos, puede ser lo mismo a lo mejor. No, queridos, de ninguna manera. Y cuanto más especial el mensaje para los más chicos, que tienen su vida por delante y tienen que decidir correctamente, tener presente estas cosas, bajo de ninguna manera pensar en algún vínculo sentimental con alguien que no sea estrictamente de la misma fe. Porque si nos volvemos al pasaje que estamos meditando, las consecuencias son nefastas. Dice que había intercambio de cartas, entonces los enemigos sabían lo que pensaba Nehemías y toda la gente fiel al Señor, y qué movimientos iban a hacer, etcétera. Y viceversa, ¿no es cierto? Porque todo se comunicaba de uno a otro, y entonces también así Nehemías se daba cuenta de los malos planes que tenía estos enemigos con respecto a ellos. Así que todo mal. Esa direccionar nuestro sentimiento a personas de distinta fe va a traer malas consecuencias. Por eso Dios lo desaprueba, no es por capricho alguno, no es porque quiera que todo, porque simplemente se le ocurrió, es una ocurrencia de Dios, en lo más mínimo. Va a traer consecuencias. La buena decisión va a traer buenas consecuencias. La mala decisión, malas consecuencias, ¿no? Y Dios nos advierte de esto y quiere que lo tengamos presente para no equivocarnos. Así que un detalle importante a tener en cuenta. Así que bien, así seguía adelante las organizaciones que tenía el pueblo luego de construido el muro. No obstante, luego podemos ver que en el punto de que siguiendo esto que había puesto Dios en el corazón de Nehemías, de toda esta organización y revisar todas las familias, los vínculos en cuanto a la procedencia también en temas sensibles como era la línea sacerdotal, por ejemplo, y aparecían algunos que no tenían cómo justificar su línea parental, digamos, ¿no?
Entonces eran dejados de lado en la parte del sacerdocio. Y podríamos, no lo leímos, pero ver lo que sucedía en el versículo 65 a raíz de este tema. Dice el versículo 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Podemos leer el versículo 64 anterior, dice, estos buscaron su registro de genealogía y no se halló aquellos que se presentaban diciendo que tenían línea sacerdotal y fueron excluidos del sacerdocio, y a continuación les dice esto acerca de que se abstuvieran de las cosas santas, de la participación allí de los procedimientos sacerdotales, y menciona estas dos palabritas, ¿no? que suenan interesantes, ¿no? Ver de qué se refiere, y ciertamente es muy interesante, porque vienen aparejadas en un principio de aquello que nos narra la Escritura que sucedía con el pueblo cuando recién habían salido de Egipto. Entonces imaginémonos, como sabemos, que iba allí aquel pueblo y bueno, y tuvieron que, después de la adversidad que fue ahí esa salida, pasar por el desierto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, el desierto, y si en el desierto no hay agua, ¿qué problema? Y así sucedió que empezaron, como conocemos, a renegar a Aarón y a Moisés acerca de cómo habían salido de Egipto y habían ido a parar a ese lugar tan inhóspito y encima sin agua. Y ahí nos cuenta la Escritura que renegaron a Moisés y a Aarón, y Moisés y Aarón tuvieron que pedirle a Dios que resuelva el problema, y de aquella roca empezó después de que golpea Moisés la roca, empieza a salir agua. Fue la provisión que hizo Dios para suplir aquella necesidad. Pero no fue tan sencillo lo que ahí aconteció, porque ciertamente fue tentado Dios por aquel pueblo que le faltó la fe de saber que si Dios los había sacado, y como tantas proezas ya había hecho, tuvieron dudas de que también hiciera una proeza y les iría a facilitar el agua, porque no los iba a sacar de la esclavitud para llevarlos a morir al desierto. Pero bueno, eso quedó allí plasmado en la historia y en el corazón de Dios, podríamos decir. Pero el problema peor fue para Aarón y Moisés, porque ahí vino el reclamo de Dios, ¿no? De que ellos, dice el pasaje, que debieran haber santificado a Dios adelante del pueblo. Y no, de alguna manera el Señor leyó en el corazón justamente que se sumaron a la misma condición del pueblo de alguna manera, más allá de que nos cuenta la Escritura que los renegaron al pueblo, tanto Aarón como Moisés, por esa falta de confianza en Dios. O sea que esto, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un conocimiento de sacerdotes, podríamos decir, porque tanto Aarón como Moisés eran hermanos, y de allí arranca la línea sacerdotal, ¿verdad? Como conocemos, con un conocimiento pleno de Dios, de su voluntad, un contacto, una relación tan estrecha con Él, y flaqueaban, como en esta oportunidad, en su criterio, en su razonamiento. Entonces, luego aparecen con todas estos ornatos que debían tener los sacerdotes. Avanzamos, ¿no es cierto?, en los tiempos, y aparece esta mención del Urim y el Tumim, que dice que no hay, está dificultoso saber a fondo de qué se trataba esto, dicen en los comentarios, pero parece ser de que en el pectoral, la parte del pecho, de todo el ornato allí
del sacerdote, y no de cualquier sacerdote, del sumo sacerdote, o sea que estamos hablando de aquel que estaba directamente, entraba a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, y tenía el contacto con Dios, tenía que figurar ahí esto del Urim y el Tumim, que tenía de algún modo, podríamos decir, más allá de lo que figuraba por fuera, era la condición interna del corazón, justamente en ese vínculo cercano de Dios con el sumo sacerdote. ¿Y qué le proveía allí? Un discernimiento adecuado. Por eso decimos que allí el discernimiento de Moisés y Aarón fallaron en aquel tiempo del tema de la falta de agua, y se equivocaron. Y no porque Dios quiera que se equivoque. Veíamos también recién el pasaje donde el Señor pone en el corazón, dice ahí Nehemías, de hacer ciertas cosas. Y el Señor del mismo modo pone, decíamos, en el corazón de cada uno de nosotros ciertas cosas. Ahora, ¿cómo discernimos? Que ciertamente son cosas que puso el Señor. ¿Cómo discernimos lo que es cierto y lo que no es cierto? Lo que es verdadero, lo que es engañoso, lo que es acertado, lo que es desacertado. Entonces ahí viene, si bien se dejó de usar esto incluso en los tiempos postexílicos, aunque se hizo la mención, tenía que ver con esto. El Urim, como diciendo no, respuesta negativa. Y el Tumim, acertado, vaya adelante, siga, y se trataba de esa condición. Pero más allá de este nombre y de este formato, refería a, insisto, a un conocimiento y no solo por una experiencia, y tan siquiera por el contacto cercano con Dios, sino por el discernimiento que el Señor pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que si esto se trata de una condición para un sumo sacerdote, el cual tiene acceso a la presencia de Dios, creo que está muy cercano a nosotros, ¿verdad? Porque estamos en esa condición. Entramos a la presencia del Señor y podemos tener esta relación sin igual que tenemos con el Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos ilumine para que este Urim y Tumim también sea una realidad de nosotros y sea acertada nuestras decisiones para llevar nuestras vidas adelante y poder captar con precisión lo que es la voluntad del Señor, que es lo que quiere que hagamos nosotros mientras estamos en este mundo. Así que bien, luego, simplemente ya terminando, dice que todo se venía organizando, narra a partir del versículo 70, como hemos leído, acerca de las ofrendas que vinieron de los distintos personajes, tanto del pueblo como de todos los que componían allí el grupo de israelitas, para continuar adelante, y terminando el último versículo dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en su ciudad, habían alcanzado un orden para que, como decimos, más allá de todas las dificultades y proezas allí que tuvieron que hacer y vencer, lograron establecerse y estar en orden. Y bueno, de allí en más, el capítulo 8 seguiremos el jueves que viene viendo que nos narra para adelante. Así que bien, aquí nomás, que el Señor nos siga bendiciendo.